Hola, gracias por unirse otra vez a la clase de avanzados. Estoy aquí con mi perrito, como verán. Está ahí, se metió en mi cama, que no lo debería dejar. Pero estamos aquí para ver la clase de español avanzados. O sea que si no me entiendes lo que estoy diciendo en este momento, esta clase no es para ti. Pero habíamos visto en el último video el discurso emotivo. Bueno, en esta vamos a ver cosas variadas, o sea, vamos a ver, es una excelente pregunta de uno de mis estudiantes que me hizo cambiar un poco el currículum, o cambiar o no, agregar en el currículum el tema de quedar. Quedar tiene 3 usos o más diferentes. Y esto no se menciona en los libros de español generalmente, solo salen de preguntas, entonces me pareció útil agregarlo. Que veamos este uso primero y después vamos a comentar un poco sobre historias curiosas. Usos de quedar. Entonces, aquí tienen, voy a presentarlo un poco más grande, pero primero el que ya conocen es el reflexivo. El reflexivo es el que termina con C, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Termina con C y en el infinitivo, y después, obviamente cuando lo conjugan, cada pronombre va antes. Entonces me quedo, me quedé, right? En este caso es quedarse en la casa, o me quedé en mi casa o me quedo en mi casa. Muy bien, usted lo conoce. Segundo, quedar mal o bien, en este caso se usa como el uso de gustar, ¿vieron? A mí me gusta, a ti te gusta, que no cambia, solo cambia cuando es plural, me gustan. Bueno, en este caso es singular, es me gusta, y como el uso de me queda, es lo mismo. Entonces me queda o me quedo en el pasado. Pero en este caso significa, ¿me queda bien? Does it fit me well? Fits well or bad, you see, bien o mal. Perfecto. Tercero, quedar only in third person, solamente en tercera persona. Quedan 3 minutos para terminar el examen, quedan 3 paradas para llegar a la estación, queda a 3 cuadras. En este caso significa faltar o is left. Por ejemplo, quedan, there are 3 minutes left, there are 3 stops left to arrive, there is like 3 blocks away or left for you to walk, you know. So, eso me pareció interesante como agregarlo. Ahora las curiosidades. Eso me lo preguntó un estudiante y por más que no sea parte del currículum lo agregué porque es muy útil saber eso. Ok. Entonces, a mí me encanta poner artículos como un poco controversiales, no controversiales, pero interesantes o controversiales, o para hablar o o algo interesante. En este caso es el tema de New York. No lo voy a leer porque es muy largo, pero se los hago leer a mis estudiantes para que practiquen también un poco de lectura y pronunciación, porque no es lo mismo que se hagan entender a la pronunciación. Yo puedo entender mucho lo que tú dices, pero sé que lo estás pronunciando mal, y esto ayuda un poco cuando hablan. Pero bueno, más allá de eso, les cuento que en la década, dice que los 20, existía un día que se llama el Día de la Mudanza. Y tenían pensado mudarse todos en el mismo día, y esperaban a esa única fecha del año. Era una tradición que repuntaba de la época colonial. Entonces empezó obviamente a desaparecer cuando crecía la ciudad, pero ustedes imagínense, es lo que hablaba con los estudiantes, ustedes imagínense en la época de los caballos, por ejemplo New York. ¿De dónde llegaban? Del puerto, que le dice el puerto de Harbor, Harbor, something like that. Llegaban ahí del barco, con un barco que venía cada, ¿cuánto? 6 meses, ¿entienden? Entonces era una vez por año que dejaban, entonces imagínense, por eso venía cuando venía el barco, y yo creo que se adaptó a eso, porque después se subía en un caballo, y entonces era un día que necesitaban usar, no todos los días, creo, para no bloquear. Entonces muy interesante. Entonces lo que yo quiero que usen es estos conectores. Yo voy a hacer unos ejemplos como yo siempre hago, pero no puedo hablar por ustedes, o sea que ustedes tienen que practicar, como dije, con su profesora, con Language Partner. Entonces, por ejemplo, de este tema, cuando discuten, o con otro estudiante avanzado, cuando discuten y practican, yo diría, obviamente ustedes depende de lo que dirían de otra manera, pero yo diría, por ejemplo, me parece interesante que haya existido, ven que practican el pretérito, el presente perfecto del subjuntivo, ¿ok? Que haya habido haya, haya es
acento argentino, haya habido o existido un solo día para mudarse. Me parece súper interesante. Después yo no sabía que alguna vez fue así en New York. Además, con el agrego, por eso quiero que se ayuden con los conectores. Además, yo, lo último que me acuerdo de New York, cuando visité, era que era había mucha gente, entonces no me imagino un solo día para mudarse. No sé, cosas así, no estoy inventando. Y por eso dice, por ejemplo, y después estoy de acuerdo, si no se les ocurre nada, con estoy de acuerdo, está bien, pero estoy de acuerdo, pero me gustaría que lo compartan con otra persona. Por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice María, porque bla, 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 ¿entienden? Esa es la idea de estos videos, es no hacerlos porque no puedo conversar con ustedes aquí, pero ayudarlos a guiarlos cuando están conversando en la práctica. Ok. Londres, esta es muy simpática también, porque ahora con Uber cambió todo, pero y interesante. Entonces, aparentemente en Londres, yo no sabía, quizás muchos estadounidenses lo saben, pero en Londres existen lo que se llaman los coches negros, los taxis negros, ¿no? Y con eso, los taxis negros, ellos tienen que estudiar mucho, en realidad los mapas complicados de Londres, aparentemente me dijeron que eran cada cuadra cambia de nombre. No sabía, el que viajó a Londres por ahí lo sabe, pero yo nunca estuve en Londres. Bueno, eso, y cambiaba, que era muy complicado, y el sistema es muy complicado. Entonces, una vez que se registraban, ellos se tenían que memorizar muchísimo, y a veces ganaba más que un ingeniero hacer eso. Ahora cuando vino Uber, todo eso cambió, porque, y también el GPS, ¿no? El GPS, cambió todo. Entonces es muy interesante historia y quiero que comuniquen así. Por ejemplo, yo diría, personalmente, no sé, entiendo que los taxistas estén muy enojados porque ellos estudiaron muy duro y por llegar a ganar todos esos ingresos, porque son ingresos más altos, entiendo, pero también puede ser un conector, sin embargo, puede ser otro conector, o por eso yo diría, sin embargo, por eso. Pero voy a decir, sin embargo, coincido con, no sé, coincido con las nuevas tecnologías y que a veces el mundo tiene que progresar y eso puede afectar tu trabajo. Lo digo a alguien que no le afectó por ahí eso, pero por ejemplo me afectó la pandemia. Entonces, con algo que te afecta, uno tiene que, ¿no?, adaptarse y siempre progresar. ¿Entienden la dinámica? Espero que sí. Bueno, después en Tokio, yo creo que lo habrán escuchado en algún momento, que existen estas personas que se llaman empujadores y que es su trabajo y le pagan bastante bien, y es cuando todos los trenes están llenos, o todos los subterráneos también, los subterráneos, están todos llenos y existen los empujadores, que es un trabajo. Después miren el video, no lo voy a hacer mostrar ahora si quieren, lo voy a poner en el link abajo para que vean un ejemplo que lo encontré en YouTube. Nada, es muy gracioso. Entonces, para ellos es normal, esto pasa en la hora pico, pasa o sucede, pasa es más informal, sucede es más formal. Ok, ¿qué más? Y bueno, yo lo comentaría de esta manera. Por ejemplo, me parece increíble que exista esta profesión porque, no sé, no sé, incrementan los precios, por ejemplo, para que viaje menos gente, pero se viaje mejor. No sé, quizás un poco egoísta, ¿no?, pero viajar así tampoco me parece bueno. Entonces quiero agregar, y sí, como estamos comentando, quiero agregar que sería interesante igual viajar a Japón y a ver la cultura, porque es otra cultura y quizás otra cosa que yo no estoy acostumbrada, ¿entienden? Espero que entiendan esta dinámica. También después las ciudades más caras del mundo. No le voy a leer todo porque es bastante largo, esto lo leímos en la clase juntos, qué pasó en Latinoamérica, muy interesante después de la pandemia, qué pasó, bueno. Entonces,
las ciudades más caras del mundo y ponen esto. Lo único que esta primera vista que me sorprende, entonces quiero usar estos conectores. ¿Cuáles son las 3 ciudades? Después te hace como una comprensión de lectura, una vez que lo hayas leído, pero ahora voy a usar el primer cuadro como una guía para saber cómo hablan o cómo pueden expresarse. Entonces supongo que, o para mí, no, en mi opinión, entonces voy a volver a lo que me parece en mi opinión. En mi opinión, me parece increíble que no esté San Francisco o como cerca de New York, o que ni siquiera se mencione, yo sé que es muy caro, o mismo Londres, que ya habíamos hablado en el otro, Londres es una ciudad muy cara, entonces yo no sé cuán ciertos son estas cifras, por eso es mi comentario que estaba haciendo con mis estudiantes, pero obviamente hay más de esto que puedan comentar, espero que les sea interesante, trato de ser creativa, ¿no? Porque a veces se vuelve aburrido, pero tienen que usar mucho material para hablar. Después, preguntas para conversar. Lo voy a hacer en el próximo video, si no los aburro, y así pueden dedicarse a focalizar las preguntas o conversar, pero por ahora, por favor, practiquen estas dinámicas con los conectores. Por eso quiero que se focalicen de uno a la vez. Ok, espero verlos pronto en el próximo video. Nos vemos.